Políticas y Sociales, 1981-1984, fundador del Consejo Estudiantil de este sistema, líder juvenil por el Partido Mexicano de los Trabajadores en los 70s, jefe del Servicio Social de la FES Acatlán, 1985-1989, miembro del Colegio Nacional de Contadores y Administración Pública, fundador del IFE como primer jefe de contenidos y métodos del servicio profesional, profesor universitario en la Universidad Nicolaita, fundador electoral en el Instituto Electoral de Michoacán y fundador del Instituto Electoral del Distrito Federal en ese entonces, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y analista de información política. Bueno, él es el maestro Ricardo Zurita y lo vamos a poner a continuación. Permítame, me voy a quitar yo de aquí de la cámara en Facebook para que puedan ustedes ver la entrevista con el maestro Ricardo Zurita. No tiene desperdicio. Yo voy a estar aquí, nada más me voy a echar un cafecito, pero yo voy a estar aquí. Vamos a darle paso y le agradecemos mucho al maestro Ricardo Zurita, muy entendido de estos temas. Permítame. Ricardo Zurita, maestro Ricardo Zurita, pues estamos otra vez contigo y un gusto tenerte para poder platicar de algo que, si me permites, vamos a colocar algo aquí también en pantalla. Vamos a compartir porque aquí vemos, es una presentación de un libro del CCH, el Colegio de Ciencias Humanidades Oriente, Los años del autogobierno. Y bueno, hay aquí unas preguntas que me parece pertinentes. Primero, Colegio de Ciencias y Humanidades, tenemos el conocimiento de que pues existe la Escuela Nacional Preparatoria desde el tiempo de Porfirio Díaz, pero posteriormente se genera un nuevo bachillerato que es el del Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Nos podrías platicar acerca de este proyecto innovador en su momento de la educación aquí en nuestro país, Ricardo? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por la invitación y pues estamos prestos para esto. Mira, precisamente la Escuela Nacional Preparatoria, que se va a integrar a la UNAM, la que hoy conocemos como UNAM, pues ya existe desde la Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? En la época colonial, etcétera. Pero la Escuela Nacional Preparatoria, el bachillerato propiamente, se va a integrar hasta el siglo pasado, en 1900, se va a integrar, no en el año 1900, sino posteriormente, en la época porfiriana, se va a integrar la Escuela Nacional Preparatoria a la Universidad Nacional. Y cuando la Universidad Nacional en el 29 lucha y obtiene la autonomía, pues tendrá ya como preludio a los estudios a la Escuela Nacional Preparatoria, que se convierte en lo que es el nivel de bachillerato, 2 y 3 años, ha habido bachillerato de 2 años, de 3, se convierte en el preludio para entrar a cualquier carrera universitaria. Entonces la prepa era el bachillerato clásico de la UNAM, mientras que en el Poli, por ejemplo, el bachillerato eran las vocacionales. Entonces, las vocacionales daban pie para entrar al Politécnico Nacional, mientras que la prepa era el bachillerato para entrar a la UNAM. En 1968, cuando viene el despertar estudiantil de ese año, no existía el Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, el movimiento estudiantil se va a desarrollar fundamentalmente en la Escuela Nacional Preparatoria y en las facultades y escuelas de la universidad. Pero como resultado de toda la problemática que se generó en el 68, el gobierno ve la necesidad de abrir un poco el cauce en que ya el bachillerato en la UNAM no tengan esa olla de presión que significó y que dio origen al movimiento del 68, y entonces plantean la idea de abrir más escuelas, sobre todo a nivel bachillerato, para poder dar cauce a toda esta inquietud que surgió en el 68. Entonces, en 1970 llega a la rectoría de la UNAM un hombre que se había forjado en Europa, estudió su maestría y doctorado en Europa, el doctor Pablo González Casanova.
un hombre que es muy conocido en el ambiente universitario, sobre todo, porque él escribió grandes obras, entre ellas la más conocida de la democracia en México, que son textos clásicos de política y sociología que ayudaron a transformar el México que hoy conocemos. Entonces, el doctor González Casanova entra después del doctor Barros Sierra, que fue el rector del 68, entra en el 70 como rector de la UNAM. Evidentemente el gobierno acepta su llegada porque era un hombre innovador y con un gran prestigio académico. Entonces él inmediatamente se da a la tarea de echar a andar sus ideas que estudió y recogió en Europa sobre el bachillerato y sobre la apertura de la UNAM hacia la sociedad, a una universidad más democrática. Entonces él manda al Consejo Universitario para 1900, llegando a la rectoría, inmediatamente manda un proyecto para crear, bajo su idea, una nueva universidad. Y entonces dice, este proyecto se llamará Colegio de Ciencias y Humanidades. Su visión era tal que veía al CCH como una nueva universidad, no solamente un bachillerato, sino una nueva universidad. Por eso en el proyecto original del CCH se habla de los ciclos del bachillerato, los SHs que conocimos y conocemos, y el ciclo profesional y de posgrado. Entonces, en la concepción del doctor González Casanova, él ve una nueva universidad. Dice, vamos a crear una nueva universidad, pero dentro de las estructuras de la universidad. Recuérdense que aquí es importante que la UNAM, antes del movimiento del 68, se consideraba una universidad elitista. A quien iba a estudiar a la UNAM eran los hijos, digamos, de las clases privilegiadas, quienes podían tener acceso a la UNAM. Los que eran más proletarios, llamémosle, iban al poli o iban a otras escuelas técnicas, etcétera. Pero a la UNAM normalmente iban los hijos de las clases acomodadas. Era una UNAM elitista. Sin embargo, con su vinculación hacia el pueblo en el año 68 con el movimiento estudiantil popular, lo que vamos a tener entonces es esta idea de que la UNAM se vincule, se abra un poco más hacia el pueblo. Y entonces el doctor González Casanova aprueba la UNAM, el Consejo Universitario, el proyecto de creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y él, muy atinadamente, le adereza al CCH una metodología innovadora de la educación, que es la metodología de la enseñanza activa. Plantea que parte de que los estudiantes, sujetos de la educación, son los que deben de participar fundamentalmente en la construcción de su propia educación. Esta educación activa que ha dado muchas, históricamente muchas vertientes, la de Montessori, la de Freinet, la educación de Piaget, etcétera, todos estos avances de la educación que forman parte o escuelas de lo que se le llama educación activa, van a ser plasmados en el naciente CCH. Y entonces, fíjate, se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades totalmente distinto a la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Cómo en qué es tan distinto? Las prepas, en ese entonces 9 preparatorias existían, que son las mismas que existen hasta la fecha, ¿eh? No hay más preparatorias. Las 9 preparatorias que existían desde aquella época tienen 2 turnos para funcionar, matutino y vespertino. Y tienen un plan de estudios anualizado. Y tienen como 10, 12, 13 materias que deberás de llevar durante todo ese año.
En una educación totalmente tradicional, el profesor se para al frente del grupo y te recita la clase y te dice qué tienes que leer, qué tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y el estudiante es totalmente pasivo. Recibe lo que el profesor le dice, ve lo que el plan de estudios dice y lee los libros y hace los trabajos y participa de lo que el profesor le marque. En cambio, en el modelo educativo que se inaugura en el CCH, se mete la enseñanza activa. Y entonces se dice, no, aquí el profesor ya no es el profesor tradicional, debe de ser un guía, no el lugar exclusivo de donde va a aprender el alumno, no. Es un guía porque el alumno va a tener autoenseñanza guiada por el profesor y activa. Él va a participar directamente en la construcción de su educación. Y entonces el CCH, para empezar, cada plantel se hace con 4 turnos, el doble de los que tenía cada preparatoria. Y eso permite que cada colegio de ciencias y humanidades, cuando surgieron, tenga el doble de estudiantes que tiene cada prepa. Entonces, una prepa tenía 5,000 estudiantes, un CCH tenía 10,000 estudiantes. Y si una prepa tenía 2 turnos, el CCH tiene 4 turnos. Y tú dices, caray, ¿cómo le hacen para 4 turnos? Cada turno dura la estancia del estudiante en el plantel 3 a 4 horas máximo. Y dice, caray, y si en la prepa se están desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6, 7 horas ahí, aquí en el CCH van a ser 3 horas las que van a estar. Y el resto del tiempo, los estudiantes tendrán que ir a la realidad, a aplicar y a recoger la información de lo que están estudiando. Y entonces el tipo de materias se convierten en materias que hacen que el estudiante tenga práctica en la comunidad donde vive, en los lugares donde está, ir a las bibliotecas, ir a la hemeroteca, ir a los problemas sociales, a verlos directamente y aprender de ellos, a tomar cuestionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el CCH viene con una educación innovadora. Durará igual que la prepa 3 años de bachillerato, pero tendrá materias por semestre, ya no por año, sino por semestre. Y además con el método de enseñanza activo, donde el estudiante participa activamente en la construcción de su educación. Entonces así se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades. Se crean 3 planteles de bachillerato que empiezan a funcionar en 1971 y para 1972 los otros 2 planteles para hacer un total de 5 planteles, pero con la idea de que se van a construir más y con la idea de que una vez que terminen el ciclo del bachillerato, avancen a la universidad y sean precursores para que se creen las nuevas carreras que va a ir implementando el CCH a nivel de licenciatura en los ciclos profesional y de posgrado. Entonces, este es todo el proyecto del CCH. El CCH nace del 68, doblemente. Primero, por la idea de que había que democratizar la propia universidad. Segundo, porque había que acercar a una universidad que cada día se había convertido más en una universidad de élite, había que acercarla hacia los grandes problemas nacionales y a la problemática social. Pero la parte más fundamental de que el CCH se convirtió en un producto del 68 fue que los maestros
que empezaron a impartir cátedra en el CCH, la gran mayoría de ellos eran los estudiantes que participaron en el movimiento de 1968. Entonces, el CCH se convierte en fuente de empleo para aquellos estudiantes que anduvieron en las calles peleando por las reivindicaciones estudiantiles y sociales de 1968. Entonces, los muchachos nos encontramos, cuando nos éramos muchachos en aquella época, nos encontramos con que nuestros profesores apenas nos llevaban, eran la generación anterior a nosotros, nos llevaban 5 años, 10 años, máximo. No eran los clásicos profesores ya viejos, grandes, acartonados, ni siquiera iban de traje a las clases, sino vestían igual que nosotros. Y eran gente que había participado en el movimiento del 68. Incluso varios de los líderes del 68, cuando los liberaron y los sacaron de Lecumberri, fueron a dar al CCH como profesores. En mi CCH, particularmente en Oriente, tuvimos a la famosa Tita, Roberta Bendaño Martínez, que era la representante de la Facultad de Derecho ante el Consejo Nacional de Huelga de 1968. Fueron a dar el Che, miembro del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, y entonces así una serie de profesores que habían sido estudiantes brigadistas en el 68, entraron al Colegio de Ciencias Humanidades a dar clases. Y entonces se empezaron a enfrentar a los primeros problemas. Los problemas académicos de cómo vamos a enseñar algo novedoso, algo nuevo, algo moderno, con los libros más viejos, anquilosados, el libro que lleva vigente 30, 40 años, enseñarlo otra vez igual. Entonces, los propios profesores empiezan a generar nuevas bibliografías, nuevos libros, y empiezan a mandar a los muchachos a que vayan a la realidad, a aplicar encuestas, a aplicar cuestionarios, a trabajar, a ver cuál es la problemática en tal o cual colonia de las colonias aledañas a los planteles. Y entonces, una cosa muy importante de los 5 planteles, primera, que van a ser insertados, la mayoría, en los lugares que más se requieren. Naucalpan, el CCH Naucalpan, Azcapotzalco, CCH Azcapotzalco, Vallejo, la zona industrial y todo esto, ahí el CCH Vallejo, el CCH Sur, que es el único que va a estar instaurado cerca de Ciudad Universitaria en la parte de San Ángel, y el CCH Oriente, inserto en la delegación Venustiano Carranza, no, miento, ya ahí ya le corresponde, me parece que Iztapalapa, pero en pleno corazón, bueno, en plena delegación de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco y Ciudad de Nezahualcóyotl del Estado de México y Chalco. Eso es lo que va a rodear al CCH Oriente. Entonces, así es como surgen los 5 planteles del CCH y cómo surge un nuevo bachillerato de la Universidad Nacional. ¿No? Ricardo, bueno, además esto, como mencionas, en la periferia, ¿no? Que ha sido, ya no es la periferia actualmente, pero anteriormente pues era en los límites de la ciudad y en la parte industrial, en la parte donde se requería que hubiera escuelas no elitistas, pero voy a la segunda pregunta, porque esto es lo que va a estar interesante. ¿Es la generación de una nueva escuela? ¿Es para gente de las clases populares, profesores que vienen muy jóvenes, que vienen de la lucha del 68, y viene esto que es el autogobierno en el CCH Oriente, que es el motivo de este libro que estábamos poniendo la imagen, el CCH Oriente, los años del autogobierno, que abarcan del 72 al 75, si no me equivoco, aquí dice en el título. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque ahí también yo voy a meter una pregunta con trampa, ¿no?
teniendo una autoridad muy elitista, ¿qué fue lo que ocurrió y por qué fue este libro, Ricardo? Adelante, gracias. Mira, el libro concretamente que estamos presentando fue elaborado precisamente ahora a los 50 años de que se cumplieron del CCH Oriente. El CCH Oriente va a empezar a funcionar en 1972. O sea, es el que viene en la segunda camada. En la primera camada, que señalaba yo, es Naucalpan, Azcapotzalco y Vallejo. Y en la segunda camada, o sea, el siguiente año, Oriente y el CCH Sur. Bueno, primera característica primordial del CCH Oriente. Está enclavada en la zona más proletaria de la Ciudad de México. Y de los 5 planteles es donde más es la zona proletaria de la Ciudad de México. Entonces, ¿quiénes son los estudiantes que vamos a llegar al CCH Oriente? Los estudiantes que vivimos en Nezahualcóyotl, en Iztapalapa, en Iztacalco, en Venustiano Carranza, en Chalco. Entonces, vamos a llegar estudiantes que provienen de las clases más populares. Fíjate nada más qué detalle. Cuando nosotros entramos al colegio, la primera generación, no tenía bardas, el colegio eran apenas 6 edificios. Se estaba construyendo, terminando de construir, cuando llega la primera generación. Y estaban tomando clases, todavía no había plenamente funcionamiento bien de la luz, que todavía no estaba bien conectada, sobre todo para los turnos de la tarde, ¿no? El 03 y el 04 que eran en la tarde. Luego, segundo, las vacas pasaban ahí a través de los edificios, estabas tomando clase y abajo de repente pasaba una manada de vacas que ahí iba el señor arreándolas, porque todo lo que delimitaba al colegio, no había nada de casas, no había nada de nada, eran pastizales. Y en la época de lluvias eran lodazales. Entonces, eso era lo que rodeaba al colegio. Y empieza la generación 72, que es la primera, con 6 edificios nada más. Y así empieza a funcionar el Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchos de los muchachos decían, bueno, ¿y esto va a funcionar? O se me hace que, pues esto se va a acabar luego, todo se ve provisional, ¿no? Y los propios estudiantes, honestamente, muchos llegaban y decían, híjole, me tocó hasta acá. Pues yo creo que aquí no va a durar nada, porque apenas están construyendo y está lleno de vacas, de cerdos, de algunos caballos, de cosas así, que pasaban ahí, pastaban alrededor, porque era la orilla de la ciudad. Y ahí empezó el CCH Oriente. ¿Qué cosas detonaron la problemática del CCH Oriente? Que es instaurado como una escuela tradicional, en el sentido que se le pone un director, que obedece al director, ¿no? El secretario general, el secretario académico, el de servicios escolares, etcétera. O sea, la parte de la autoridad administrativa. Entonces, resulta que hay asaltos cada rato, porque están en una zona totalmente despoblada, pegados ahí a donde termina la colonia agrícola oriental. Pues cada rato a los estudiantes los asaltan afuera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en una zona sumamente marginal. Y luego, lo clásico, los porros de prepas de otros lados, pues quieren venir a darle su estrenada a los muchachos del CCH Oriente. Su estrenada, que significa pues asaltarlos, golpearlos, someterlos y decir, llegaron los porros para controlar aquí la escuela, ¿no? Entonces, estas porras que fueron ya se ha comprobado muchísimas veces que fueron auspiciadas por la autoridad de la propia UNAM, pues son los muchachos que
están en la escuela, dicen, pues vamos a defendernos, vamos a autodefendernos de toda esa bola de tipejos que vienen aquí a la escuela a saquearnos, a robarnos, a humillarnos, etcétera. Y entonces, aprovechando que había una especie de timbre colectivo, la chicharra, le decían a la gente, cada vez que los porros van a venir, se toca la chicharra y salen todos y se defienden. Y entonces, pues al salir todo el plantel, pues son más que el grupo de porros que vienen y son rechazados los porros. Son, o sea, se evita que empiecen a saltar, porque entonces todos los estudiantes se organizan para repelerlos. Y entonces empiezan los problemas porque la autoridad pues no apoya, no ayuda bien, etcétera, etcétera, se hace ojo de hormiga. Pero además, si tú recuerdas, en 1972 en la UNAM se funda el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, el UNAM, que estalla la huelga por su reconocimiento en 1972, precisamente. Entonces ese año va a ser un año convulsivo porque empieza la primera generación con estos problemas sociales que yo te he señalado, de los porros, los asaltos y todo. Segundo, que la mayoría de los estudiantes, el sistema CCH, por ser 3 horas de estudio en las aulas, pueden llegar muchos estudiantes. Yo mismo, cuando llegamos, trabajábamos y entonces el sistema del CCH nos permite trabajar y estudiar porque solo tenemos que estar 3 horas, máximo 4, en el plantel, dependiendo del turno al que pertenezca. Entonces tienes chance de trabajar o en la mañana o en la tarde y llegas al turno que puedas entrar, que pudiste entrar. Entonces somos proletarios por donde vivimos y somos proletarios porque muchos trabajamos. Y entonces incluso esto hace que muchos de los compañeros, sobre todo los turnos 3 y 4, tienen la misma edad que los profesores. ¿Por qué? Porque son estudiantes que antes en el sistema exclusivo de la prepa no podían estudiar, porque la prepa abarcaba toda la mañana y entonces ya no te daba chance más que si tuvieras un empleo de medio tiempo. Entonces, aquí el CCH va a permitir que entren trabajadores a estudiar. Y entonces otra vez vinculas al CCH con tu fábrica, con el lugar donde trabajas, etcétera. Bueno, entonces todo eso hace que CCH Oriente termine corriendo al director que no ayudaba, ni ataba ni desataba, y luego viene la huelga de los trabajadores por el reconocimiento de su sindicato, y entonces los estudiantes se vuelcan en apoyo a los trabajadores administrativos para su huelga, que al final ganaron y ganan el reconocimiento de su sindicato. Entonces los trabajadores también simpatizan con los muchachos y los profesores simpatizan con los trabajadores y con los muchachos. Empieza un expulsadero de directores. Al que expulsan, no puede resolver el problema, pero la autoridad nombra a otro. Cada un mes, 2 meses no puede resolver el problema y lo sacan los estudiantes. Y bueno, viene otro y otra vez igual. La efervescencia política empieza en el colegio por la defensa o a organizarse en contra de los porros, por las agresiones, por luchar para que se ponga la barda, luchar para que se terminen de construir los salones, que se ponga bien el pavimento, que haya luz bien, etcétera, etcétera. En la biblioteca, que biblioteca nada más tenía el nombre, pues que haya los libros en la biblioteca, etcétera. Entonces, estas demandas empiezan a acuerparse y el movimiento que se resulta fundamental es que año con año la UNAM hace examen de admisión y deja a muchos alumnos afuera. Entonces los estudiantes dicen, no, no es justo ese examen de admisión
y surge el movimiento de rechazado. Los propios estudiantes empiezan a aglutinar a aquellos muchachos que recibieron su negativa de que entraron al CCH o a la prepa. Van, se inscriben con ellos y ellos dicen, vamos a darles clase para que ellos luchen y luchemos para que sean reconocidos como estudiantes del colegio. Entonces, primero, pues, y ese movimiento de rechazados va a acuerpar no solamente a Oriente, sino a los 5 planteles del CCH. Les va a dar unidad e identidad y se urge el movimiento de rechazado. Y es un movimiento que termina ganando. Esos muchachos entran a la par de los que están ahí. Entonces, todo esto es un movimiento increciendo. Los directores van saliendo, porque no pueden dar el ancho con una comunidad que permanentemente cada vez está, vamos a decirlo en palabras de la derecha, cada vez más revoltosa, cada vez más, y los estudiantes se empiezan a organizar. Los brigadistas, que se aprendió de las brigadas del 68 y se forman las brigadas de salón, la brigada de edificio, la brigada de turno, y la comunidad se empieza a organizar de esta forma y se forma el comité coordinador de brigada. Y llega el momento en que dicen, bueno, ¿por qué la autoridad tiene que imponernos un director? Si el director debe ser alguien al servicio de la comunidad. Y entonces se lleva a cabo un proceso donde se define primero cómo nos vamos a organizar como comunidad, y entonces se ven los proyectos que existían y se someten a votación de toda la comunidad y se vota. Nos constituimos en autogobierno, en cogobierno, o simplemente que haya un director y punto, o solamente nombramos al director. Entonces, al final de las votaciones, triunfa el que se constituya el autogobierno y que el director sea nombrado por toda la comunidad en voto universal, secreto y directo de los candidatos que se registren y se presenten, y que el que saque la mayor votación, ese sea el director, pero ya no va a ser director, se le va a dar el nombramiento de jefe administrativo. Y el jefe administrativo formará parte del autogobierno. Y entonces, autogobierno quiere decir que nos gobernemos nosotros. Entonces, se crea, aprovechando la figura de consejo interno que existía en el esquema de organización del CCH de cada plantel, existía por parte de la autoridad un diseño de un consejo interno consultivo. Y la comunidad dice, no, aquí es autogobierno y será un consejo interno resolutivo, no consultivo. Y no va a ser paritario, como dice la autoridad, va a ser con mayoría estudiantil, pero con representación de estudiantes, trabajadores y profesores. Y ese órgano, el Consejo Interno, será el órgano que dirigirá la escuela. Y dentro de ese Consejo Interno, el que la autoridad le llama director va a participar, pero será jefe administrativo y tendrá un solo voto dentro del Consejo. Va a haber, en total llegó el Consejo a nombrar 44 estudiantes representantes, 8 profesores y 6 trabajadores. ¿Cómo se distribuyó la representación? 44 era representante por edificio turno, ¿sí? Y obviamente semestre. Entonces, si estaba el semestre par, era el semestre 2, 4 y 6. Si era el semestre non, 1, 3 y 5, ¿sí? Y eran el representante ante el Consejo Interno de ese edificio y de ese turno. Entonces, en total eran 44 estudiantes. Los profesores estaban organizados en 4 academias de enseñanza, talleres
Era la Academia de Talleres, la Academia de Matemáticas, la Academia de Experimentales y la Academia de Historia, que aglutinaban las materias que se enseñaban en los 6 semestres, 3 años del bachillerato. Entonces se nombran 2 profesores por cada academia, 8 en total, uno del turno de la mañana, uno del turno de los 2 turnos de la mañana y de otro de los 2 turnos de la tarde. Y de los trabajadores se nombran 3 trabajadores representantes de la mañana y 3 en la tarde. Y tienes integrado el órgano que gobernó la escuela casi como 6 meses. Ese es el autogobierno. Entonces la escuela dice, ya no hay director, se somete a votación, se presentan candidatos de gente con perfil académico para ser el jefe administrativo, y el resultado de la votación gana el maestro en ciencias Francisco Javier Cepeda Flores, un hombre que había participado en el 68 como brigadista, etcétera, gente democrática, gente de ingeniería con muy buen perfil académico, y lo primero que hace es que dice, yo me someto a lo que el autogobierno mande. La autoridad le da el reconocimiento, pero pensando en que va a favorecer a la autoridad, y resulta que no, que el otro dice, a mí me nombró la comunidad y yo obedezco lo que diga el Consejo Interno. Yo nomás tengo un voto, entonces yo puedo votar, pero yo tengo que hacer lo que me diga el Consejo Interno. Y entonces empieza a funcionar el autogobierno. ¿Qué pasa? Pues que la autoridad dice, no, no es posible esto. ¿Por qué? Porque el autogobierno es la muestra palpable de que no hay necesidad de autoridad impuesta. No hay necesidad de autoridad ajena a la comunidad. La propia comunidad se puede gobernar a sí misma y tiene la capacidad. Este Consejo Interno empieza a voltear hacia los planes de estudio y a decir, a ver, educación ¿para qué? ¿Para servir a quién? ¿A qué queremos formar? ¿Qué tipo de estudiante necesita el país? No para que salga y se enriquezca, no, para que ayude a sus comunidades, para que adquiera una visión social. Resultado, la autoridad ve este proyecto con un gran temor, que dice, no, pues esto va a cundir el ejemplo y esto no. Al rato la UNAM autogobernada, pues va a estar, pero bonito, ¿no? Y entonces empieza la represión terrible en contra del movimiento. Se dictan órdenes de aprehensión contra varios de los líderes, meten a la cárcel a un maestro, meten a la cárcel a un compañero, y otros se tienen que andar escondiendo porque se dictan órdenes de aprehensión contra ellos, ¿sí? Acusándolos de, desde el punto de vista político, surge un problema ahí social de las famosas en aquel entonces vacunas esterilizadoras. Por ahí alguien en la sucesión presidencial lanza la idea de que el gobierno está vacunando a la gente, a las jovencitas sobre todo, pero le está aplicando una vacuna que es esterilizadora porque ya hay muchos niños, está toda esta campaña de que pues no crezca la familia, etcétera, y culpan al CCH Oriente y a los miembros del Consejo Interno más destacados, los culpan de haber iniciado el rumor. Entonces, políticamente los culpan de ese lado, y también los acusan de que asaltaron a alguien, que robaron a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado mexicano así le hacía, ¿no? Para que no fueras preso político o para que no fueras inculpado político, pues te acusaba de un delito común. Asaltaste a fulano, sultano, y ahí se presentaban naciones que decían, sí, él me asaltó y me robó mi reloj, me robó mi dinero, etcétera, para que entonces te aprendieran y te metieran en la cárcel. Entonces, esto es lo que hace la autoridad universitaria, destituye al
maestro en ciencias de Cepeda, el que había sido electo por la comunidad, tratan de imponer otro director nuevamente, nombran a alguien en lugar de Cepeda, y pues los líderes del autogobierno pues tienen que andar corriendo, escondiéndose, porque hay órdenes de aprehensión contra ellos. Entonces, el propio compañero que escribió el libro va a ser reprimido y también va para adentro. Y entonces, pues ya a la lucha tiene que dedicarse a rescatar a los compañeros que metieron a la cárcel, a luchar para defenderlo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues viene una debacle muy larga del autogobierno. Desde, desaparece al siguiente año el Consejo Interno, desaparece el Comité Coordinador de Brigada, los estudiantes se reagrupan en el Consejo General de Representantes, pero ya no, el autogobierno ya no permanece, sino se llega a una negociación, un arreglo con la autoridad, se cree, como al mismo tiempo estaba el problema del egreso de la primera generación. La primera generación entró en 72 y salía en 75, precisamente. Entonces la autoridad, viendo todo esto, golpea, pero perfectamente. Dice, ya se va la primera generación, que es la más revoltosa y la más problemática. Y como ya les interesa irse a las facultades y hacer su carrera y todo, ahí vamos a aprovechar para la desmovilización. Los nuevos que llegan, pues no saben nada, no sé, como diríamos comúnmente, no saben ni qué onda. Y ya pues llegan, se integran y sí participan, todo, pero ya no es igual, porque no vivieron todo el proceso de autogobierno. Sin embargo, la dinámica de esto lleva a que el colegio solo puede volver a tener director, ya nombrado por la autoridad y todo, hasta 1977. Durante todo el tiempo, desde el autogobierno que floreció en el 74 y 75 hasta el 77, va a poder volver a haber un director nombrado por la autoridad que logre entrar a las instalaciones y que tome posesión y que se convierta ya en el director formal y reconocido de el CCH. Híjole, Ricardo, voy a hacer un salto muy largo, porque de hecho Sí, sí, ya fueron dos preguntas, nos respondiste dos preguntas de un jalón, pero también para la gente que va conociendo cómo es el tema en la universidad, pues va a haber una situación en el que incluso deja de existir esa forma del CCH con 4 turnos. Ahora tiene, creo que 2, ha tenido exacto. un cambio brutal y por eso voy a ir a la siguiente pregunta. Después de todo esto que nos ha relatado y que sabemos que los gobiernos y las entidades políticas tradicionales como las conocemos, pues nunca van a estar a favor ni de las autonomías ni de los autogobiernos porque pierden precisamente una parte muy importante que es para ellos, que es el control. Cuando la gente se da cuenta que no es necesaria toda esta estructura, pues estos entran en pánico y ya luego lo vamos a llevar a un tema más actual, pero para otra plática. Pero voy a lo siguiente, porque esta es la pregunta. Aquí se plantea lo siguiente. El autogobierno sigue plenamente vigente en la universidad, en las escuelas o en lugares como Cherán, por ejemplo, Ricardo. ¿Dónde lo tenemos todavía vigente el autogobierno? Bueno, mira, en aquella época, un poco antes del autogobierno del CCH Oriente, Ujú, había surgido el autogobierno, que es el primer autogobierno en México, en la Facultad de Arquitectura. ujú, Pero ahí en la Facultad de Arquitectura, que todavía existe el autogobierno, deriva en una división de la facultad. ujú. Y entonces lo que hace la autoridad es, bueno, ahí están los del autogobierno y nosotros acá estamos. Entonces se divide en arquitectura autogobierno y arquitectura dirección. Y arquitectura dirección, que eran los talleres de números que les llaman allá, continúan y respetan y dejan al autogobierno Ujú. a que genere lo que tenga que generar. Todavía existe el autogobierno, pero en todos estos años,
pues ha venido a menos. Políticamente, el movimiento, etcétera, también fueron golpeados muchos. En la Escuela de Economía, en la Facultad de Medicina, por aquel entonces, se instauraron cogobiernos, o Ujú. sea, movimientos donde lo que se logró es que un consejo técnico con facultades deliberativas y resolutivas condicionara también al director. Y entonces hubo cogobiernos y hubo que derivaron en su desaparición después. Ujú. Hoy en día, que yo sepa, el único que existe en la UNAM es el de arquitectura. El de Oriente tuvo la ventaja de ser el primero, y no solo en la UNAM, en México y en América Latina fue el primer autogobierno a nivel bachillerato. O sea, no en una escuela profesional, sino en una escuela de bachillerato. Esto quiere decir estudiantes mucho más jóvenes, de 15 a 18, 19 años, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué en otras escuelas han surgido movimientos similares? Porque el asunto del autogobierno no es un asunto exclusivamente escolar. El asunto del autogobierno, que ya veremos, como tú decías, más a fondo en otra ocasión, solo bueno, apuntaré que el autogobierno no es exclusivo ni de las escuelas, ni de las fábricas, ni de las cooperativas, no, el autogobierno es toda una concepción acerca que una comunidad X, la que sea, tenga la capacidad de organización social, económica y estatal bajo una característica fundamental, el ejercicio colectivo del poder. Ujú. O sea, ya no se requiere, no se menosprecia la representación, pero son las comunidades las que se gobiernan a sí mismos y por lo tanto el ejercicio del poder en esas comunidades es de la propia comunidad. O sea, la comunidad no necesita un líder que venga y les diga cómo dirigirse, un representante que les venga a decir lo que tienen que hacer, a dirigirlos, ¿no? Es la comunidad en sus propios órganos que crea la que se autogobierna, precisamente, a partir de la idea política de lo que se le llama la autogestión. O sea, yo mismo decido mi propio futuro en mi propia comunidad. Entonces, esta concepción se puede dar en todos lados, a todos los niveles y en todo tipo de comunidad, comunidad obrera, campesina, de colonos, comunidad en una colonia, en una escuela, ¿sí? Todo esto se puede dar. Por eso el autogobierno, la idea de autogestión hecha autogobierno, permea en estas comunidades, pero es una idea que trastoca la autoridad tradicional. ¿Por qué? Porque dice, no, no se trata de que mi representante me gobierne, no se trata de que mi líder me gobierne, no, se trata que la comunidad se gobierna y ejerce colectivamente el poder sobre sí misma. Híjole, eso es muy subversivo, Ricardo. Se espantan los políticos, los funcionarios y las Exactamente. élites. No, hombre, imagínate, desde la primera edad a los 15, bueno, 14, 15 años que los muchachos entren en contacto en esto, pues les cambia toda la visión de lo que ha sido la historia de nuestro país en los últimos años. Entonces, esta importante obra del el Exactamente. autogobierno, Ricardo, pues, o sea, no, hombre, pues digo, y de todo, perdón, luego yo hago mis críticas muy extensivas para incluso los que en algún momento fueron muy revolucionarios y ahora ya traen camionetones, pero, y guaruras y departamentos Ajá. en Miami, pero, pues precisamente este tema parece que les levanta mucha ámpula y pareciera que incluso aquellos que llegaron a estar involucrados en mucho en la lucha social, pues de pronto cambian y pareciera que el autogobierno es el enemigo a vencer, porque el enemigo a vencer para ellos es aquel que te dice, tú te puedes autogestionar, autogobernar con transparencia,
sin que haya tranzas en los recursos y que todo el mundo esté enterado de qué es lo que se está haciendo, Ricardo. Exactamente, has dado en el clavo. La idea del autogobierno es una idea muy revolucionaria, porque es la idea que dice que quien realiza el trabajo o participa en una comunidad es quien debe tomar las decisiones sobre ella. Entonces el político profesional que se dedica a dirigir sale sobrando, porque es la propia comunidad la que puede decidir, conocer sus problemas y cómo solucionarlos. Entonces es una idea muy subversiva y es una idea que a los políticos tradicionales de distintos signos, incluso de izquierda, no les gusta mucho, porque no te necesito como político profesional, te necesito. Esta vieja idea de Antonio Gramsci, que él vio la realidad y que dijo, son los líderes y los intelectuales orgánicos, o sea, son los que surgen de la propia comunidad y obedecen y se deben a la propia comunidad. No la abandonan, no surgen, rompen con ella y se desligan y se van. No, son los que ahí están porque son de la propia comunidad, porque viven la vida de esa comunidad. Si esa comunidad es una comunidad estudiantil, pues viven como estudiantes en esa comunidad estudiantil. Si es obrera, son obreros, trabajadores de esa empresa, de esa fábrica, de esa institución, etc. ¿Quién tiene autogobierno? Si has oído hablar de el que creo que todavía queda es el de la cooperativa de Pascual, Sí, 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 sí. los que hacen el refresco del Pato Pascual, se convirtieron en cooperativa y son los propios trabajadores los que se gobiernan a sí mismos en la empresa de Pascual. Ellos tienen autogobierno. Entonces, efectivamente es una idea muy revolucionaria, pero que no existe de ahorita, que es una viene desde corrientes muy antiguas de lo que se llamaba el socialismo autogestionario. Proudhon, Kropotkin, Castoriadis, Lefort, un montón de pensadores ya desde 1800 ya empezaron a surgir. ¿Por qué es tan radical el autogobierno? Porque es la democracia participativa, donde son las asambleas, los consejos, los comités, donde la ciudadanía participa y toma las decisiones, no solo para elegir representantes, sino para cotidianamente estar asumiendo los problemas a sí mismo. Es verdaderamente libertario, esta es una de las ideas verdaderamente libertarias, porque la coordinación de esfuerzos es horizontal, no es vertical, no es de arriba viene la imposición a los comités y todo, no. Los comités se coordinan un poquito pensando de los comités de la revolución en Francia, cuando Francia, la Bastilla y toma el poder y todo esto, sí estaban los comités revolucionarios con igualdad de jerarquía y toman decisiones y todas las llevan a la Asamblea Nacional, al Congreso, vamos a llamarle. Entonces, esta idea original es la idea de que así es como debe de funcionar el asunto autogestionario, autogobernarse. Una, es una concepción muy radical que a los políticos tradicionales no les gusta mucho, ¿no? Pero que y hoy en día tiene muchos elementos de la democracia moderna, vamos a decir, que el autogobierno nos garantiza el asunto de la corrupción, el asunto que es fundamental, ¿no? El asunto de la revisión, de la vigilancia, de la supervisión. El autogobierno lo permite, pero no necesitas andar construyendo contralorías y cosas así, ¿no?
sino que el propio órgano que dirige puede también supervisar lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ese es el asunto con el autogobierno y eso es lo que hay con la visión actual. Por eso es tan vigente hoy en día. El autogobierno es revolucionario, sí, es transformador, sí, y es plenamente vigente. Quienes defendemos esta concepción del autogobierno y de la autogestión, pensamos que ese es el futuro de las comunidades, que poco a poco irán construyéndose, dándose cuenta de que no necesitan quien las venga a gobernar. ¿Sabes quién empezó a trabajar esto mucho? Y lo instauraron un poco en los famosos caracoles y Sí, los municipios a donde ellos controlaban, el ZLN, ¿no? pero luego, Empezó a instaurar comités y esto. Ricardo, pero luego vieron de qué iban los acuerdos de San Andrés Larraínzar nuestros políticos y se echaron para atrás. Cuando vieron de qué iba el Claro, tema de... claro, por eso los acuerdos de San Andrés se quedaron en letra muerta. Hasta... Pero ellos empezaron a Sí, ejercerse el autogobierno en sus comunidades. Cuando el autogobierno empieza a funcionar, empieza a verse los frutos, pues la gente se convence porque dice, bueno, pues aquí está lo que tanto en mi vida veíamos, ¿no? Pues aquí está, la propia comunidad se gobierna a sí mismo y decide sus recursos a dónde van, a qué se aplican, la gente discute en asamblea y de la asamblea se saca la resolución a la asamblea completa de ley, etcétera. Mira, algo que es bien importante, te pongo un detalle. sí. La mayoría de estudiantes o de movimientos estudiantiles, incluso de izquierda, hoy en día hay un movimiento en una facultad y lo primero que hacen es, vamos a parar la facultad, vamos a detenerla, vamos a hacer huelga para presionar a la autoridad que se resuelvan nuestros asuntos. En el autogobierno no parábamos de escuela, jamás, porque sabíamos que parar la escuela era desmovilizar a los estudiantes. Pues todo el movimiento que se dio en aquel entonces del autogobierno, no cerrabas la escuela, no suspendías clases, no hacías paro, hacías asamblea, brigadeo, boteo, difusión, lucha, lo que tú quieras, pero la escuela seguía funcionando y las clases se seguían dando. Entonces, claro, nunca desmovilizabas a tu propia base social. Pero hoy en día en todas las escuelas lo primero que hacen es, sí, vamos a exigir el cumplimiento del pliego petitorio, vamos a cerrar la escuela y pum, la cierran. Resultado, la mayoría de estudiantes dice, pues me voy a mi casa y ahí cuando vuelvan a abrir, pues ahí me hablan, ¿no? Ajá. Pues es algo terrible. Tú mismo te desmovilizas en el 68, no empezaron parando las escuelas luego. ¿Eh? No empezaron a la primera de cambio van a estar parando, no. Y eso permitía que las brigadas siguieran funcionando, que el propio pueblo simpatizara con el movimiento del 68. Yo siempre les digo a quien me escucha, le digo, a ver, tú piensa nada más en una cosa, ¿cómo pudo haber una manifestación del silencio en donde participaron más de 600,000 gentes cuando el POLI, la UNAM y las escuelas que participaban no tenían en su matrícula 600,000 estudiantes, no los juntaban en la matrícula, o sea, Sí. los que estaban registrados, no eran 600,000. Entonces, ¿cómo pudieron lograr los estudiantes que fuera una marcha del silencio con más de 600,000 gentes solo con el apoyo popular? No había de otra. La gente empezó a participar en el movimiento estudiantil del 68. Y ahí es donde al gobierno le dio mucho miedo, porque veían y decían, no, aquí ya no son solo los estudiantes, son también la gente del pueblo. Y tenían una gran simpatía
en todos los sectores y sobre todo en los sectores populares, empezó a generar una gran simpatía las marchas estudiantiles y los muchachos boteando, pidiendo, difundiendo en los camiones, etcétera. Ahora ya no, porque vuelvo a insistir, los movimientos lo primero que hacen es, vamos a parar la escuela. Pues no, porque para la escuela, pues te desmovilizas a ti mismo, te estás haciendo el jaraquín. Entonces, la idea de la autogestión, del autogobierno, es la idea de la autorresponsabilidad también. Yo imparto clases. Ahorita estoy participando en un concurso para ver si puedo entrar como profesor de la Universidad Abierta y a Distancia. Y en la enseñanza abierta y a distancia, lo fundamental es la autogestión de la enseñanza, del aprendizaje. El alumno es el responsable 100% de su aprendizaje. Entonces, cuando tú le generas esta autorresponsabilidad, el alumno agarra en sus manos el estudio con fe, con ganas, no de que me mandan a estudiar porque mi papá me mandó, porque me voy a ir a ligar a la chava, pero no, porque lo quiero, porque lo deseo, lo necesito para ser una mejor persona, para vivir mejor, para muchas cosas. Y le agarro amor al asunto. Entonces así es, el asunto de la autogestión es un asunto en donde el individuo adquiere responsabilidad de sí mismo. Entonces el ciudadano que participa votando cada 3 años, pues va, vota y dice, yo voté y ahora que por el que voté, que haga lo que yo quiero, lo que me prometió y lo que me va a dar, que me dé, y no se queda pensando en que la gente tiene que ser responsable de que ese que nombré, que ese que voté, cumpla por lo cual yo voté. Pero yo soy el primero que la riega porque voto cada 3 años por él, y luego me voy y luego digo que él debe de cumplir lo que yo dije o lo que prometió. Y si no lo cumple, pues está mal. Pero yo no estoy vigilante, yo no participo, yo no hago nada por mover un dedo para que eso se cumpla. Entonces, claro, pues voto por él y luego digo, ay, me siento traicionado porque no cumplió lo que yo pensé y por lo cual yo voté por él. Y entonces la gente se mueve y un rato vota por acá y otro rato por acá y se convierte en aquel que voy a votar a ver qué me da, a ver qué me da en el momento. Entonces me da en ese momento becas, me da ese momento dinero, me da esto, me da el otro. Pues qué padre. Y cuando ya no me lo da, pues voy y busco al otro, el que sí me va a dar. Todos los partidos se han vuelto clientelares porque a todo pues en las épocas electorales a todo el mundo le reparten, ¿no? Ya hasta el propio López Obrador decía, pues acepten lo que les ofrecen, ¿no? Nomás a la hora de votar, pues no vayan a votar por ellos, pero mientras agarren lo que les da, que toda la gente se acostumbra a ser clientelar, ¿no? En cambio, en las ideas autogestionarias, dices, no, me vuelvo responsable de mi propia comunidad. Yo quiero drenaje en mi comunidad y todo, yo participo para que haya drenaje, para que haya luz, para que haya agua, etcétera, y soy vigilante de que los presupuestos se vayan precisamente aplicando a lo que dijimos. Entonces, en eso radica también la autogestión, volverse autorresponsable. Y Híjole, entonces Ricardo. ya no necesitas que nadie te venga a decir cuándo, cómo y a qué horas a dirigirte. Fíjate, Tú a ese especialista lo tomas como un asesor y ya. tenemos unos casos que, bueno, ya eso lo vamos a platicar. Nada más lo voy a decir brevemente porque tenemos algunas comunidades en el Estado de México que han hecho sus propios sistemas de agua potable porque pues, la autoridad nunca les atendió. Y ahora tenemos un fenómeno bien feo porque les quieren quitar sus sistemas de autogestión de agua potable. Aquellos que decían que estaba muy bien que las comunidades tuvieran sus propios sistemas de agua, ahora se los quieren quitar, pues porque viene un negociazo con el tema de las concesiones de agua potable. Pero bueno, Ricardo, si te parece, pues vamos concluyendo el día de hoy esta interesante, muy buena plática respecto a este libro, que es el del autogobierno. Fíjense, nada más, presentación del libro, esto ya se anunció, se había anunciado, de hecho se presentó. CCH Oriente, los años del autogobierno, 1972,
1975, y híjole, y de aquí parten para varias cosas de asuntos que todavía podemos abordar. Vamos a seguir abordando, Ricardo. No sé si quieras agregar algo más. Yo estoy muy agradecido con esta participación, como siempre, muy interesante de tu experiencia. Mira, nada más brevemente, primero, compren el libro. ¿Dónde lo van a conseguir? Acá con nosotros. Pónganse en contacto. Yo creo que vamos a dejar ahí un contacto en tu canal para que los que quieran adquirir el libro versa sobre la experiencia de cuando hicimos el autogobierno en esa escuela, cómo funcionó, cómo operaba, cómo funcionaba, y al final, y es un libro muy rico en el sentido de es un libro muy rico en el sentido de las fuentes. Chucho, el compañero que se dedicó más a hacerlo y por eso es el autor, él fue al Archivo General de la Nación, incluso tuvo la posibilidad de tener acceso a los archivos policíacos de CISEN, donde aparecían toda la información de los líderes de los gobiernos, todo este asunto. Entonces, el libro está muy bien documentado y muy bien fundamentado, y la prensa de aquella época y todo. Entonces, adquieran el libro. Estamos ahorita en campaña de promover el libro, donde nos invitan, ahí vamos y lo presentamos, ¿no? Y la vigencia que tiene el tema de la autogestión y del autogobierno. La gente tiene que reflexionar sobre el asunto de la responsabilidad que se tiene. No basta con votar y decir, ahí está mi representante. Yo tengo que hacerme responsable de que mi representante funcione bien. Y nada más va a funcionar bien si yo participo permanentemente. ¿En qué? Pues en los asuntos de mi comunidad. ¿Cuál comunidad? Yo puedo formar parte de muchas cosas. La de mi casa, la de mi trabajo, la de mi escuela, ¿sí? La de la casa de mis hijos, bueno, la escuela de mis hijos, pues yo participo en la escuela de mis hijos, así es esto, ¿no? Entonces, pues te agradezco nuevamente la invitación y con mucho gusto, cuando tú me indiques, podemos continuar este tipo de temas que dan para muchas cosas. Así es, Ricardo. Bueno, aquí concluimos con esta entrevista. Déjame darle aquí, permíteme.